Mi hermano, que se ponga en pie. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11. Amén. 2 Corintios capítulo 11. Y voy a leer versículo primero, segundo. Voy a leer hasta el versículo 3. En realidad estamos trabajando con todo el capítulo, pero en esta tarde, mi hermano, nos vamos a enfocar nada más en estos 3 versículos. ¿Está bien? Amén. 2 Corintios 11, versículo primero dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, este tiempo, Señor, invocamos tu presencia, invocamos, Señor, tu Espíritu Santo, para que hagas, Señor, lo que tú quieres hacer por medio de la administración de la palabra. Señor, toca nuestros corazones y enséñanos, Señor. Enséñanos a permanecer fieles a tu palabra, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ocupe su lugar por unos minutos. ¿Cuántos les gustan las bodas? ¿Sí? ¿No le gustan las bodas? El apóstol Pablo va a hacer unas palabras. Si leyéramos un poquito más del pasaje, algunas de estas cosas tendrían un poquito más sentido, pero en fin, hermano, de comprimirlo un poquito el mensaje, a las 6 voy a tener el tiempo para poder explicar esto un poquito mejor. Pero el apóstol Pablo está viendo que la iglesia de Corinto se dejó seducir por gente arrogante, por gente que se exaltaba a sí misma. De hecho, esa es la manera en la que termina el capítulo 10. Dice: no nos comparamos, no nos atrevemos, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, dice: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida, para llegar también hasta vosotros. Y él dice: esta es la regla que nosotros, dice el apóstol Pablo, que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el verdadero evangelio de Cristo. Y termina diciendo: el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ok, eso dice, o sea, ¿qué les pasa a estos? Dice, el apóstol Pablo dice: ¿qué les pasa a estas personas que se sienten muy buenos o se creen muy apóstoles? De hecho, les llama superapóstoles, unas personas que se habían levantado en la iglesia de Corinto y que estaban perjudicando o estorbando el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo, cuando tiene en esta presencia de que esta gente les dice: tengo una palabra para usted. Estoy imaginando que traigo un micrófono, ¿no? Porque, cuando alguien, ¿sabe? La gente le gusta hacérsela interesante. A la gente le gusta hacérsela interesante. A veces la gente hace algo nada más para llamar la atención.
Y nunca va a faltar, mi hermano, el enojo proverbio de la muchacha con el novio, nada más para que el muchacho le dé cariño. ¿Está aquí? Que se hace la enojada, la molesta para que venga, ay, amorcito, pero mira, mi vidita, corazón, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta llamar la atención. ¿Está aquí? Nos gusta que nos apapachen. Y si puedo serle completamente sincero, mi hermano, ese es como yo tengo un problema, que no soy barbero. Solo le caigo mal a la gente. Pero esto es algo que todos tenemos, ¿verdad? Nos gusta llamar la atención. Y entonces va a haber personas que van a decir, el Señor me dio una palabra para ti. Y entonces nosotros, ¡ah, para mí! ¡Oh, wow! Y entonces se hace, ¿verdad? Algo muy interesante. En años pasados, mi hermano, esta es la forma en la que se han generado sectas, cultos. ¿Sabe lo que pasa? Lo que ocurre, que alguien dice, Dios me habló algo nuevo y me dejó saber que todas las iglesias están mal. Eso fue lo que pasó con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas, que parece como que hablan cosas similares, ¿verdad? Pero cuando usted se pone realmente a comparar, se da cuenta de que todos empezaron de esta manera. Dios me habló a mí y me dijo que todos están mal. Y entonces ellos empiezan un nuevo movimiento. Entonces, lo que pasó en la iglesia de Corinto es que vinieron y le empezaron a decir a la iglesia, no, Pablo está mal. Dios nos ha dado una mejor revelación a nosotros. Y les empieza a hablar. Y entonces el apóstol Pablo dice, o sea, están mal, o sea, no son juiciosos si ellos mismos se están comparando consigo mismos, si ellos mismos se están alabando a sí mismos y dicen, está mal, no pueden nada más basarse en su propia opinión. Pero esto es lo que dice, ok, pero ustedes los toleran, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, pero como a ustedes les gusta que les hablen así, pero a ustedes les gusta que les digan, tengo una palabra para ti. Entonces el apóstol Pablo por eso dice, entonces aguántenme a mí también con un poco de locura. Y en los siguientes capítulos, por 2 capítulos, el apóstol Pablo va a decir, él va a hablar, dice, voy a hablar como un loco. Y lo hace, mi hermano. El apóstol Pablo va a hablarles, les dice, aguántenme un poco de locura. Él les va a hablar como un loco para ver si la iglesia agarra la onda, para ver si la iglesia reacciona. Y les dice, ojalá me toleraseis un poco de locura a mí también. Así como aguantan a esos locos, aguántenme a mí también. Y les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí es donde comienza, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro sobre la revelación que tú has tenido de parte del Padre, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra ellas. ¿Está conmigo? Entonces Jesús ya lo dijo, mi hermano, que el diablo no va a poder destruir la iglesia. Jamás va a poder destruir la iglesia. ¿Está conmigo? Ok. Nada más para que usted sepa, o sea, eso el diablo lo sabe. En vez de destruir la iglesia, lo que él se ha especializado en los últimos 2000 años es en engañar a la iglesia y desviar a la iglesia del verdadero mensaje de Cristo. Ese es su trabajo. Y usted diría, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, el apóstol Pablo va a decir es que le va a presentar a otro Jesús, le va a predicar otro evangelio, le va a decir que reciba otro espíritu y lo va a hacer para que, dice el versículo 3, para que de alguna manera
sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe? El diablo sabe que su fidelidad puede ser extraviada. Usted puede serle fiel a su trabajo, usted puede serle fiel a su esposa, usted puede serle fiel a sus hijos, usted puede serle fiel a sus intereses, usted puede serle fiel a sus sueños. Vaya, en este tiempo los sueños es lo más importante para la gente, ¿verdad? Sus metas, sus propósitos. Pero lo que el apóstol Pablo dice es que el diablo sabe cómo engañar a la gente para que se desvíe su fidelidad de Cristo. Porque no lo puede destruir, hermano. El diablo no puede destruir la iglesia. Lo que puede hacer es desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Y el apóstol Pablo va a usar una terminología, a mí se me hace chistoso que pues, estamos tratando de hacer este evento, ¿verdad? Para las parejas. Permíteme hablarle como loco de matrimonio por un instante. El apóstol Pablo va a usar un lenguaje ya arcaico acerca del matrimonio. Y es un lenguaje, mi hermano, que es arcaico porque ya no se aplica el día de hoy. Lo más cercano en español es cuando una persona se compromete con otra. En inglés le llaman fiancé, pero se ha dado cuenta que a veces son fiancés, ya tienen 5 bendis y de todas maneras son fiancés. Bendis, o sea, hijos. Tienen 3 hijos juntos y todavía son fiancés. Esa no es la forma bíblica, nada más por si acaso hubiera alguien aquí, discúlpeme, no es mi intención a lastimar ni mucho menos, pero el apóstol Pablo va a hablar lenguaje arcaico de cómo eran las costumbres acerca del matrimonio en este tiempo. Y lo que sucede, mi hermano, es que en aquellos años se desposaban. Y lo que significaba desposarse es como comprometerse, pero ante la sociedad. Y nosotros lo vemos en el caso de Jesús, de cuando nació Jesús, con José y con María, que María estaba desposada con José, José estaba desposado con María. Ante la sociedad, María tenía un esposo. Ante la sociedad, José tenía una esposa, aun y cuando todavía no estaban viviendo juntos. O sea, completamente lo opuesto de lo que pasa hoy, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa, que dice el apóstol Pablo, o está hablando en términos de lo que ocurría entonces. Dice, ustedes han sido desposados con un solo esposo, y ese esposo es Cristo. ¿Cuántos se casaron? ¿Cuántos de los que están aquí ya se casaron? Que se acuerden de su boda. ¿Sí? Le voy a platicar una anécdota. Esto es lo más cercano que yo encuentro a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando mi esposa y yo, bueno, ya le pedí matrimonio de la forma más aburrida que usted se puede imaginar. Gracias a Dios que mi esposa dijo, de todas maneras dijo que sí. Si usted puede hacer algo mejor, hágalo, por favor. Eso me persigue a veces. Pero yo le propuse matrimonio a mi esposa de la manera más injusta para ella, pero de todas maneras lo hice y ella me dijo que sí. Yo le di gracias a Dios. Dije, Señor, si estás tú en la ecuación, ok, bueno. Pero le propuse matrimonio, después ya fui a pedir su mano, mis papás hablaron con sus papás y empezamos a planear la boda. Cuando empezamos a planear la boda, llegamos al problema de que yo no me podía casar con un natural mexicano, porque a muchos no saben esto, pero yo no nací en Monterrey. Y de todas maneras yo siempre digo que soy de Monterrey, pero no nací en Monterrey. Entonces nací en Houston, Texas. Entonces como ciudadano americano, para casarse con un mexicano le cobraban una tarifa bien alta. En ese entonces creo que costaba como 20,000 pesos.
Y en ese entonces, pues casi era cuando todavía estábamos cerquita del cambio en el que era de pesos a millones, o era 20 millones, imagínense. Bueno, el caso es que no pudimos casarnos en México. Tuvimos que venir a Estados Unidos y aquí usted compra la licencia, va con un juez, el juez los casa, ¿verdad? Y eso, todo está bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, mis tíos en el área de San Antonio, no es en San Antonio en sí, es al sur de San Antonio, ahí hay mucha familia por parte de mi mamá, se juntaron en la casa de uno de mis tíos, llegamos ahí nosotros, sacamos la licencia, llegó el juez, nos hicieron que firmáramos el acta y usted sabe ya cuando firme el acta pues ya está casado, aunque no tenga nada de chiste, ¿verdad? Y después de eso pues nos hicieron una comidita ahí y legalmente ya estábamos casados. Por eso le digo que es lo más cercano a lo que yo miro en la Biblia, porque eso ocurrió el 13 de noviembre del 2004, nos casamos por el civil. Pero la boda y la ceremonia religiosa delante de Dios, ¿verdad? No fue hasta el 18 de diciembre. ¿Está aquí? Entonces, legalmente ella y yo ya estábamos casados, pero no estábamos juntos. Y recuerdo perfectamente que terminamos el convivio. Acaba de entrar mi esposa en el cuarto y ni se imagina de lo que estoy hablando. Pero estábamos después del convivio, después de la cena, pues ya están casados por el civil. Ya nos íbamos a descansar. Y se acerca una de mis tías, me dice: usted se va a su cuarto. Y ella se va a dormir con una de mis primas, con Vero. Y no quiero que vaya a andar gateando en la noche. Si usted no está casado, a lo mejor no entiende esa terminología, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que esperar es difícil? Esperé 30 días. No, perdón. Esperé un mes, 5 días y 2 horas para que ya estuviéramos completamente casados. Y esperar es difícil. Yo lo supe, yo lo viví. Ya estábamos casados legalmente, pero todavía no teníamos, como si usted cree en esto, ¿verdad? De formalizar esto delante de los ojos de Dios y pedirle al Señor que Él venga a hacer el cordón de 3 dobleces en nuestra vida. Y sabe, cualquiera hubiera dicho: pero pues ya están casados por la ley, ya ustedes ya. No, nosotros dijimos: no, todavía no, porque necesitamos que Dios esté en la ecuación, que Dios esté en esto. Eso es lo que mejor le puedo explicar como estar desposados y estar en espera de cuando llegue la boda. El apóstol Pablo está diciendo que la iglesia está desposada con un esposo y ese esposo se llama Cristo. Y aun y cuando el Señor no está aquí, aun y cuando no está físicamente aquí, mi hermano, usted y yo ya estamos desposados con Él. Y nos debemos fidelidad. ¿Qué hubiera pasado, mi hermano, si yo no le fuera fiel a mi esposa en esos mes, con 5 días, con 2 horas? ¿Qué hubiera pasado, mi hermano? Pero le voy a decir, se requiere fidelidad de ambos lados. Yo tenía que serle fiel a ella tenía que serme fiel a mí. Estábamos en espera de las bodas. La palabra de Dios dice
Y a lo mejor esto es con lo que voy a cerrar. Dice Apocalipsis 19:6 que usted y yo estamos a espera del Cordero de Dios. Y cuando Él venga, mi hermano, se va a llevar a la iglesia, a nosotros, los que estamos esperando su venida, los que hemos permanecido en la fidelidad sincera de Cristo. Él va a venir y nos va a llevar. Y vamos a celebrar con Él por 7 años las bodas del Cordero. ¿Sabe? Yo todavía recuerdo que 20 años atrás, en los ranchos, así en lugares así, no urbanos, las bodas podían durar hasta 3 días. Mi papá me platicaba de que a veces duraban una semana, pero usted y yo vamos a estar en las bodas del Cordero por 7 años. A lo que voy, mi hermano, es que mientras que estamos aquí, nosotros tenemos que serle fiel a Dios, porque Dios, le voy a decir, usted nunca va a superar a Dios en su fidelidad. Él es fiel. Y nosotros estamos desposados con Él. Él es fiel. Nosotros tenemos también que serle fiel a Él. Esto es lo que dijo Pablo. Pablo le advirtió a los corintios a permanecer fieles a Cristo, con el cual estaban desposados los corintios. Porque había entre ellos, puedes decir entre ellos, porque había entre ellos falsos apóstoles que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero predicaban a otro Jesús, para que recibieran otro espíritu y creyeran otro evangelio. Y esto no es tan asombroso de creer, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero su propósito es desviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. A lo mejor usted piensa que el diablo se va a aparecer todo de rojo, con una cola puntiaguda, un trinche, y riéndose como Eugenio Derbez. No, así no es el diablo, hermano. Lo que la palabra de Dios dice es que se va a vestir como ángel de luz. Y aún el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe? Me encanta mucho. Mire, le voy a decir algo. Ya terminé, pero siempre me ha llamado mucho la atención lo que Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo, vendrán lobos con piel de ovejas. No dijo, vendrán lobos con piel de pastores. Le estoy hablando a usted, ¿ok? Le estoy hablando a la iglesia. Porque a veces nosotros luego nos vamos a que no, es que aquel pastor y que no. Lo que yo me he dado cuenta, mi hermano, es que el conflicto o el problema comienza en las sillas, no en el púlpito. Y dice, vendrán lobos con piel de ovejas. El apóstol Pablo les advirtió desde 1 Corintios que de entre ustedes. Santiago también lo dice, entre ustedes. A Timoteo el apóstol Pablo le dice, entre ustedes. Nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano. Usted y yo tenemos que tener cuidado de que no se desvíe nuestro afecto, de que no se desvíe nuestra atención. Hemos sido desposados con un solo esposo y ese es Cristo. Y lo que eso significa, mi hermano, es que a Él le debemos toda nuestra lealtad. Y es mi oración, mi hermano, que conforme estamos viendo todas estas cosas, que su discernimiento vaya creciendo para que usted pueda distinguir entre lo que es el verdadero evangelio y lo que no es. Porque hay muchas cosas allá afuera. Hay muchas cosas allá afuera, mi hermano, que no son verdad. Y estamos delante de Dios para dejarle saber, mi hermano, de que mi deseo es permanecer fiel al mensaje del evangelio.
compromiso es primeramente con Dios, porque así como lo hizo el apóstol Pablo, así yo quiero presentar esta iglesia. Si esa es mi responsabilidad, mi hermano, presentar a esta iglesia como una virgen pura, que no ha desviado su fidelidad. El diablo es bien tramposo, hermano. Si usted se pudiera dar cuenta de que las trampas del diablo siempre son las mismas. Al principio del estudio de 2 de Corintios lo vimos. Dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus trampas, sus mañas. Siempre se va a ir por tres cosas: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y el orgullo de la vida. Son las mismas siempre. ¿Qué es lo que le llama? El deseo de los ojos, ¿qué es lo que le llama la atención? El deseo de la carne, ¿qué es lo que sus compulsiones y sus impulsos lo mueven? Y el orgullo de la vida, cómo usted se siente dueño de las cosas. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, que había personas que por sentirse ellos superapóstoles y decir ellos, nosotros tenemos la verdad, una nueva verdad que Pablo no conoce, mi hermano, estaban desviando a la iglesia, al grado de que, por eso es que el apóstol Pablo dijo, si aguantan a esos locos, aguánteme también a mí. Y quiero pedirle que se ponga en pie. Este es mi resumen, si lo quiere resumir. Hermano, es que la iglesia, esta iglesia, la iglesia de Cristo, un día va a ser presentada como virgen pura cuando Cristo vuelva para celebrar las bodas del Cordero, porque ha sido desposada y ha permanecido en sincera fidelidad a Cristo. No a mí, no a un apóstol, no a un profeta, no, mi hermano, a Cristo. Su fidelidad a Cristo. Que diga, mejor me voy a ir para allá porque allá hablan más fuerte, que hablan con más poder, porque allá hablan de santidad, porque allá hablan de esto o lo otro. Hermano, nuestra lealtad no es ni con una institución, nuestra lealtad no es con una persona, no es con un ministerio. Nuestro compromiso, mi hermano, es con Cristo. Le voy a invitar a que renueve eso usted con el Señor hoy. El mismo Señor que lo salvó, el mismo Señor que vino a dar su vida para formalizar este compromiso con usted. Que cuando gustamos de la Santa Cena, mi hermano, esto es lo que nosotros entendemos. Jesús dijo, coman este pan, que es el símbolo de mi cuerpo que por ustedes fue crucificado. Beban este vino, que es símbolo de la sangre que por ustedes fue derramada y es la señal del nuevo pacto que yo estoy haciendo con ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Nosotros tenemos que permanecer, mi hermano, nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra fidelidad es a Cristo. No es a Apolos, no es a Pablo, no es a Silas, es a Cristo. Padre, y en esta tarde, Señor, te pido que bendigas a tu iglesia. Señor, que nos des discernimiento, Padre, para saber cuando algo o incluso alguien está tratando de desviar nuestra atención, nuestro afecto, de permanecer fieles a ti, Señor. Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, con tu presencia, que bendigas a tu pueblo, Señor, con sabiduría, con discernimiento, y que podamos ver, Señor, que tú eres el amado de nuestro corazón, que nuestro afecto, que nuestro amor, Señor, es para ti, Padre, y que esperamos tu venida, que un día tú regreses, Señor, para que podamos de una vez por todas, Señor, estar contigo por toda la eternidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. De esta forma quedamos despedidos. Salúdense los unos a los otros con el amor de Dios.